Tic. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Hoy me tocó exponer el primer gobierno de Ramón Castilla. Ramón Castilla fue un militar, estadista y político peruano, presidente del Perú en los periodos de 1845 a 1851, como presidente constitucional como presidente constitucional de 1855 a 1862, inicialmente como presidente provisorio y luego constitucional. En 1863 asumió también por unos días el gobierno interino por fallecimiento del presidente Miguel de San Román. Gobernó en total 12 años, siendo el presidente que más años rigió en el Perú republicano. Después de Augusto B. Leguía, comenzó su carrera militar muy joven en el ejército realista, que fue derrotado en la batalla de Chacabuco, llevado prisionero a Buenos Aires. Obtuvo permiso para salir del país y pasó a Brasil, desde donde se encaminó de regreso al Perú. El primer gobierno de Ramón Castilla hizo la estabilidad institucional, ordenamiento de la economía nacional por el régimen de los presupuestos, prestigio económico en el exterior debido a la cancelación de la deuda externa, posición internacional relevante en el continente. Patrick, antes que sigas avanzando. Patrick, nosotros veníamos de un momento en especial, cuando Castilla asume el poder, porque mira lo que estás diciendo tú. Estás diciendo que teníamos un prestigio económico en el exterior, ¿no? Que se canceló la deuda externa. ¿De qué era la deuda externa? Supuestamente veníamos de una economía falaz buena, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿No? ¿Qué momento exacto vivía el Perú antes del gobierno de Castilla? O sea, ¿cómo Castilla tomó el poder? ¿Cómo estaba económicamente el país cuando Castilla tomó el gobierno? Yo hablé un poquito de eso la última vez que nos vimos. Para poder entender lo que tú estás diciendo, ¿no? Si no, no podemos entender lo que tú estás diciendo. Estaba caído. Estaba caído. ¿Que estábamos arriba en algún edificio? ¿Nos caímos? ¿A qué te refieres con...? Estaba mal con todos los otros presidentes antes de Ramón Castilla. Eso. ¿Qué momento político se vivió antes de Ramón Castilla? Tuvo un nombre el momento político que se vivió antes de Castilla, antes de 1845. Se le da un nombre políticamente, que yo les mostré a ustedes. ¿Alguien recuerda? De repente el que ayude a Patrick. ¿Qué momento político se vivía antes de 1845? Sebastián. ¿Se acuerdan cómo se llamó ese momento? Ahí, justamente ahí me quedé yo la última clase. Yasmín. Marcelo. ¿Cuál era la pregunta, profesora? Era como la era del guano. Ahí está. Tiene mucho que ver el guano, exacto, ya 1840 aproximadamente. Vivíamos supuestamente, Patrick, mira, han pasado 5 años.
de 1840 aproximadamente, en que se descubre el guano de las islas, de nuestras costas peruanas, se empieza a vender al mundo, especialmente Europa nos compra el guano, porque Europa se dedicaba en su mayoría a la agricultura, ¿no? A los campos, entonces necesitaba de nuestro guano para fertilizar el campo. Perfecto, Patri, el guano. 5 años y el guano había salido como pan caliente. Pero, ¿no? Pero, hay un pero por ahí, ¿no? Nosotros, Patrick, ¿manejamos el guano o se le encargamos a una empresa extranjera la explotación del guano? O ¿Cómo una fue el manejo del guano? empresa Una empresa extranjera. extranjera, ¿cierto? Una empresa extranjera, ya que nosotros, Marcelo, no contábamos con maquinaria, Sebastián, para poder extraer el guano. ¿Ok? No contábamos con personal tampoco, ¿no? Con mano de obra barata que recogiera también el guano, seleccionara el guano, ¿no? Y ahí entran a traer unos personajes, Yasmín, interesantes de Asia, quienes comienzan a venir al Perú desde 1850, 1840, los chinitos. Los chinitos empiezan a venir al Perú y como no tenían trabajo, comenzaron a aceptar el trabajo de recogeguanos, ¿no? En las islas. Muy bien, Patrick. Supuestamente estábamos con alguito de dinero, 5 años, teníamos dinero, no, más adelante vamos a ver qué pasa con ese dinero, y con este dinero, Patrick, Ramón Castilla paga la deuda externa. ¿Por qué la deuda externa? ¿De dónde la deuda externa? ¿A quién le debíamos? ¿Por qué le debíamos, Patrick? ¿Sabes a quién le debíamos y por qué? ¿Por qué teníamos deuda externa? Por por el guano. No. Al contrario, el guano nos ayudó a pagar la deuda externa. ¿De qué estábamos endeudados? ¿Qué he hecho hace 40 años atrás? No, hace 20 y tantos años atrás había pasado en el Perú. ¿Qué hecho importante, Yasmín, pasó en el Perú? En 1821. A ver, más fácil, Yasmín. 1821, ¿qué hecho importante pasó en el Perú? La independencia del Perú. Muy bien, Patrick, la independencia del Perú. Y ustedes saben, hijos, que cuando uno tiene guerras, cuando un país tiene enfrentamientos, Sebastián, hay gastos. Gastos humanos, gastos de alimentos, gastos de vestimenta, gasto de fusiles, gastos y más gastos. Entonces el Perú se prestó y tenía que pagar. Esa era la deuda externa, Sebastián, que pagó Ramón Castilla gracias a estos 5 años de economía falaz, de prosperidad falaz, ¿no? ¿Te acuerdas, Sebastián, qué significaba la palabra falaz? La mentira. ¿No? Superficial, falso, ¿no? Gracias, Patrick. Superficial, falso, ¿no? Aquello que duró poco, que era momentáneo, pasajero, ¿ok? Entonces, 5 añitos y Ramón Castilla empezó a pagar la deuda extranjera, ¿no? Y teníamos cierta estabilidad. O sea, hasta ahí, Patrick, todos estábamos contentos con Ramón Castilla. Y por eso es que entraba y salía del gobierno. Lo has mencionado muy bien, has hecho un resumen o de repente has rescatado de repente de alguna página web una parte importante, ¿no? Patrick ha mencionado que Ramón Castilla estuvo en diferentes periodos, en diferentes lapsos de gobierno en el Perú. Continúa, Patrick. El prestigio económico en el exterior debido a la cancelación de la deuda externa. ¿A qué se refiere con prestigio económico en el exterior, hijo? Prestigio económico en el exterior. ¿A qué se refiere con eso? Por las empresas. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Y qué empresas? En el guano.
Explícame, no sé. Las empresas... Tú has dicho prestigio económico en el exterior. Ya quiero que me expliques esa frase, prestigio económico en el exterior. Que tienen empresas en otras partes. ¿Tú crees que el Perú ya para 1845 teníamos empresas en otro país? No, todavía no teníamos empresas en otro país. Todavía no. Así que por ahí no va. Prestigio económico en el exterior, Patrick. ¿Cómo se logró el prestigio económico en el exterior? ¿Qué significa el prestigio económico en el exterior? ¿Alguien que quiera ayudar a Patrick? A Yasmín, que le veo tan atenta, no sé qué cosa hace ella ahí en el teclado. Yasmín, ¿puedes explicarnos a qué se refiere con prestigio económico en el exterior? Dice que alcanzamos prestigio económico en el exterior debido a que cancelamos la deuda externa. Ya. ¿Pero qué significa prestigio económico en el exterior? La industrialización. ¿Qué significa la palabra prestigio, Patrick? ¿No saben qué es el prestigio? Cuando yo tengo alumnos que no se acomodan a la línea conductual del colegio, mi prestigio peligra como institución. ¿Qué es el prestigio? De buena fama, ¿así? Claro. Entonces dice que gracias a que Ramón Castilla pagó la deuda externa con la plata del guano, nosotros tuvimos una buena fama, como dice Dana Paola, ¿no? Dana Paola de mala fama, creo que es, ¿ya? Pero en este caso el prestigio es la buena fama. O sea que en el mundo, Patrick, teníamos una buena fama como país que pagaba, Sebastián. Y cuando el mundo te reconoce como un país que paga, tienes buena fama, tienes prestigio internacional. ¿Y eso, Patrick, era bueno para el país o no? Era bueno. Continúa, Patrick. Posición internacional relevante en el Ajá. continente. Ajá. Progreso intelectual y material. Iniciación del desarrollo de la Amazonía. Ajá. Iniciación del desarrollo de la Amazonía. Ustedes saben que los españoles, el último espacio del Perú o del virreinato peruano que desarrollaron fue la selva. Los españoles, ¿a dónde llegaron primero, Sebastián? ¿A la costa, a la sierra o a la selva? Sebastián. Valdés. Muy rápido, pero... La selva. ¿La selva? No. No, Patrick, no fue la selva. La costa. La costa. Los virreyes, los españoles, los conquistadores, a donde llegaron primero fue la costa. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la costa? Porque llegaron a través de los mares. Uno, porque llegaron a través del mar. Y dos, porque era la zona más cómoda, con una geografía más plana para trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Tenía mucha facilidad, ¿no? Todo lo que es las vías, las pistas, los caminos para llegar de un lugar a otro. De ahí comenzaron a entrar a la parte de la sierra, ¿no? Porque los movimientos indígenas empezaron en la sierra. Entonces tenían que atacar la sierra, tenían que entrar a la sierra. Y el último lugar que desarrollaron, Patrick, fue la selva. ¿Y por qué sería el último lugar, Patrick, la selva? Porque es una zona más, ¿Más qué? más difícil de caminar. Claro, su clima es difícil, sus animales salvajes, ¿no? Zona accidentada, clima difícil. Entonces, por lo tanto, los españoles fue lo último, ¿ah? En los últimos años,
recién entraron a la selva y no la conocieron del todo. Ya, eso fue lo bueno, ¿no? Por una parte en esta selva. Pero, sin embargo, ¿no? Ya cuando éramos república, estamos hablando de 1845, Yasmín, ya la selva, ya el mundo empieza a mirarnos, Valdés. El mundo que no conocía el Perú empieza a mirarnos por el guano. El guano empieza a traer las miradas del mundo hacia el Perú y no solamente hacia zona de la costa, sino que descubrieron que en el Amazonas existían muchas zonas de petróleo que podían ser explotadas. Y como el peruano no tenía plata, pues los ingleses, los españoles, los franceses, los norteamericanos tocaron la puerta. Perú, Perú, tú quieres que ganarte un dinerito, mira, nosotros tenemos máquinas, tenemos una empresa, podemos explotar tu petróleo, ¿no? La Petroleum Company, ¿no? Los ingleses comenzaron a tocar la puerta del Perú y a decir, pues, te ayudamos a explotar y nosotros te pagamos un alquiler. ¿Qué te parece? Al año te pagamos alguito, ¿ya? ¿Qué te parece? Y los gobiernos empezaron a aceptar. Entonces, ahí empieza el desarrollo de la Amazonía aproximadamente en el gobierno de Ramón Castilla. Ramón Castilla permite y firma muchos acuerdos internacionales para que ingrese la inversión extranjera. ¿Ok? Ramón Castilla, que era un militar peruano, que debió ser más nacionalista, ¿no? Debió de ser más protector, ¿no? De la inversión nacional, abrió la puerta al extranjero. Continúa, Patrick. Elecciones de 1845. La tarea más importante del gobierno de Menéndez fue la realización de las elecciones para presidentes de las repúblicas, senadores y diputados. Por entonces las elecciones eran directas por medio de colegios electorales. Manifiestamente, el candidato a la presidencia que contaba con el favor popular era Ramón Castilla. Domingo Elías presentó también su candidatura en representación de los civiles, pero los militares tenían entonces mucho más poder y llegada en la población, de modo que Castilla obtuvo un triunfo categórico. El Congreso se instaló el 16 de abril de 1845 bajo la presidencia de Manuel Cuadros Loaiza, y luego de revisar las actas de los colegios electorales, proclamó como vencedor a Castilla el 19 de abril de 1845. Ajá. Entonces, eso ya lo sabemos, Patrick, ¿cierto? Ya sabemos que por ahí había un grupo político ya peruano. Ojo, el Perú no sabía que era política, no nos enseñó nadie. Nosotros declaramos la independencia y San Martín quiso hacer un protectorado, ¿no? O sea que nosotros con los años aprendimos a hacer política y los civiles comenzaron a organizarse. Ya para 1845 ya había un grupo político nuevo que era el civilismo. Por ahí estaba surgiendo el civilismo. Y el civilismo sería en oposición a los militares o estaría a favor de los militares, Patrick. ¿Cómo? El grupo civil político que surgía en ese entonces, ¿sería contrario, sería opositor a los militares o sería a favor de los militares? A favor. ¿Crees que sería a favor? ¿Los civiles estarían a favor de los militares, Patrick? Tú lo acabas de leer. No. En lo que has buscado. Por eso es que no se busque por buscar. Pues yo no quiero diapositivas llenas. Yo quiero un alumno que entienda la historia y que me la explique. ¿Ah? Porque si tú me vas a poner diapositivas llenas, pero ni siquiera entiendes lo que has llenado ahí, pues yo pongo cara triste, ¿no? Porque tú lo has dicho muy bien. Cuando se dio las elecciones, ya Domingo Elías, que era un civil es una persona que no es militar, ¿no? Entonces, ya quería lanzarse al poder, pero todavía los militares eran muy famosos, ¿no? Por las guerras ganadas, todavía la gente los querían a los militares, ¿no? Les rendían honores a los militares. Entonces, Ramón Castilla aprovechó todavía esta popularidad. Continúa, Patrick. El bono y las consignaciones.
A partir de la década de 1840, el Perú se vio en posesión de una inesperada riqueza. El guano de las islas litorales, producto de las deposiciones de millones de aves marinas, conocidas sus propiedades fertilizantes desde la época prehispánica, estas fueron redescubiertas a principios de la República y a partir de 1841 se empezó a vender en grandes cantidades a Europa, cuyos gastados campos de cultivo lo necesitaban urgentemente. Al principio, el Estado entregó estos yacimientos en arriendo a particulares, quienes obtuvieron grandes ganancias, visto lo rentable del negocio del Estado, anuló esos contratos de arrendamiento e implantó el sistema llamado de las consignaciones en 1849. Ajá, ¿qué cosas eran las consignaciones? ¿Qué cosa es una consignación? ¿Has buscado en el diccionario qué significa esta palabra consignación? Es una palabra que antes se usaba mucho a nivel comercial en el Perú. Ya no la escucho, pero antes estoy hablando Como una idea de política. una idea política, no. No tiene que ver nada con la idea política. Tiene que ver más bien con el comercio, Patrick. En la época de Fujimori, 1990, ¿no?, se hablaba mucho de las consignaciones en el Cantidad comercio. de dinero. Cantidad de dinero, no. A ver, Valdés, ¿sabes qué significa una consignación? Creo que lo sepa, Miss. ¿No? Yasmín, consignación, ¿no? Venta de los bienes. Es una venta, pero no es una venta directa, ¿no? Es, por ejemplo, yo le doy a Patrick 20 libros y se los doy a consignación. ¿Qué significa consignación? Lo normal es que él me pague los 20 libros y que ya él se encargue de vender sus 20 libros y vea su ganancia. Eso es lo normal. Que se consigna un determinado fin en un presupuesto. Claro, que se consigne. Es decir, ¿sabes qué, Patrick? Yo te dejo los 20 libros y tú me pagas cuando los termines de vender a 20 soles cada libro. O sea, ya él verá cómo lo vende y lo más rápido que lo venda para que me pague. Eso es consignación. O sea, lo consigna, ¿ok? Lo consigna, lo tiene, pero no lo ha pagado todavía. Lo mismo pasó con el guano. Nosotros dimos el guano, imagínense, con todas esas, y les dijimos a las empresas, muy bien, cuando lo vendas el guano, cuando tengas el dinero, recién nos pagas, ¿no? O sea, con todas esas facilidades les dimos la venta del guano a consignación, Patrick. Eso significa consignación. Continúa, Patrick. El fallecimiento de Ramón Castilla. Fue elegido senador por Tarapacá y presidente del Senado en 1864, y ante el conflicto con España criticó el Tratado Vivanco-Pareja, por la que fue desterrado en 1865 a Gibraltar por el gobierno de Juan Antonio Pezet. Vuelto a Lima en 1866, se radicó en Tarapacá, donde encabezó una revolución contra el presidente Mariano Ignacio Prado en defensa de la Constitución de 1860, pero falleció en el Valle de Tiliviche en 1867 a los 69 años de edad. Bueno, todavía no hablemos de la muerte porque nosotros estamos en 1851, ¿no? Estamos solamente en el primer gobierno, ojo, ¿no? Entonces todavía no podemos hablar de la muerte, pero lo que sí vamos a dejar claro que Castilla para los peruanos, o su primer gobierno, significó orden. ¿Por qué? Porque veníamos de un desorden militar, de una anarquía militar. Significó riqueza,
aunque fue falaz por el guano, porque pagó la deuda externa. Significó prestigio porque el mundo nos comenzó a mirar, ¿ok? Pero también vinieron a aprovecharse. Entonces, eso fue lo que significó, en resumen, el primer gobierno de Ramón Castilla, de 1845 a 1851. Pero ya saben ustedes que esta riqueza duró poco. Vamos a irnos para que en 5 minutos me van a dar para regresar a la segunda sesión, solamente 5 minutos, ¿ya? Porque sé que tienen otro curso de repente, no sé. El punto es que me dan 5 minutos y regresamos a la segunda sesión, donde entra muy bien, bueno, Patrick, has puesto mucho de tu parte, no has profundizado como yo hubiera querido, pero me ha gustado el aporte que has dado a la clase, ¿ok? Y continuamos. ¿Quién continúa? A ver, por acá está. Ya puedo dejar, ¿no? Ya de compartir. Sí, mi amor, puedes dejar de compartir. Nos vamos a dejar 5 minutos también nosotros para que siga el siguiente expositor. 5 minutos y regresamos, ¿ok? Nos vemos. Por acá vamos a terminar la sesión.